Hola, Eusebio Medina Correa, presidente del Club de la Prensa de Medellín. Bienvenido a Clickracia, el poder de la información. Un clic, la democracia en la información, formación para la democracia. Y esa imagen que nos tiene ahí Oscar Mario, déjeme ahí, tomo una foto acá porque vale la pena. Ahí está. Bienvenido, Jorge Eusebio. Un abrazo para ti, hombre Roger, para Germán y para Javier. Muchísimas gracias por la invitación. Bueno, vamos a arrancar con esta frase con la que hemos intitulado nuestra emisión de hoy, que sale de una conversación que usted y yo tuvimos el día de ayer. Veamos el titular, Oscar Mario Correa, y partimos de ahí en la conversación que tenemos con Jorge Eusebio Medina, que vamos a hablar primero de reflexión y luego de lo que va a ser el Club de la Prensa hoy, 9 de febrero. El periodismo no está muerto, está a prueba. Explíquelo, Jorge Eusebio Medina, esa frase. El periodismo no está muerto, está a prueba. Hombre, aprovecho también para saludar a mi compañero Oscar Mario, que no lo había visto. Sí, digamos que esa será de alguna manera nuestra reflexión hoy eh, en el acto que siempre hace el Club de la Prensa de Medellín cada año, los 9 de febrero, caiga cualquier día de la semana, ¿no? Y es que lo que nosotros como Club de Prensa queremos reflexionar hoy es que es evidente que conviven, por decirlo así, dos realidades al mismo tiempo, ¿no? Por un lado, un periodismo que sigue siendo serio, valiente y necesario, hecho muchas veces con pocos recursos, mucho oficio y una profunda vocación pública. Y por el otro, un periodismo apurado, ruidoso, frágil, presionado por la inmediatez, el clic, la polarización, de eso estaban hablando ustedes hace un rato, y la supervivencia económica. Entonces nosotros lo que vamos a decir hoy es que se informa más que nunca, pero se comprende menos, se publica rápido, pero se escucha poco, hay mucha abundancia de datos, pero escasez de contexto. Si se quiere, hay poca conversación honesta con la ciudadanía. Ahora, hay que decir, Roger, Oscar Mario, Germán, Javier, y esa es como la reflexión, que el periodismo actual no está muerto ni acabado, que está cansado, cuestionado y obligado. Yo diría que esa es como la manera de expresarlo, y obligado a mirarse al espejo, ¿cierto? Porque su mayor desafío hoy ya no es tecnológico, pese a que estamos en ese mundo, sino ético y humano, ¿cierto? Para volver a ser creíbles sin dejar de ser críticos, cercanos sin perder rigor, relevantes sin renunciar a la verdad. Mejor dicho, colegas, el periodismo de hoy resiste, pero solo sobrevivirá si recuerda que su fuerza no está en el ruido, sino en la confianza. Esa es como la esencia de lo que nosotros pretendemos hoy en el acto que empezará a las 10 de la mañana en la plazoleta del edificio de la Libertad, como siempre ha sido tradicional. Allí lo hacemos, en donde entregaremos los premios Manuel del Socorro Rodríguez en 10 categorías a los periodistas que precisamente eh, se dedican con rigor a persistir en un oficio que está viviendo momentos críticos y difíciles. Jorge, buen día, cordial saludo, un abrazo eh, por el Día del Periodista y por el colegaje. Pero yo quisiera, usted que tiene como la doble condición de ser periodista y de ser docente universitario, quisiera un poco que me ampliara ese espectro de la crisis a la formación de los periodistas. Roger y yo hemos sido también docentes universitarios, ya no lo ejercemos desde hace mucho tiempo por distintas razones, pero digamos que estamos muy alejados de eso y yo creo que es allí donde nace la crisis, aunque puedo estar equivocado en esta apreciación, porque yo me pregunto una cosa, ¿qué clase de periodismo se enseña hoy cuando el rigor ético, que es el que debe primar, no lo tenemos como ejemplo? Cuando el ejemplo que estamos dando hoy es el de un sartal de influenciadores que se creen periodistas y que
queramos o no, los principales generadores de opinión. Y digamos que eso ha generado también una especie de émulo en muchos jóvenes que ya no quieren estudiar periodismo, sino que quieren ser influenciadores y por el derecho comunicadores en un mundo donde lo digital pues obviamente está arrasando. Pero ¿hay crisis en la formación de los futuros profesionales o no la hay? Yo sí creo como ustedes, coincido con ustedes, Javier y Roger, en lo que acaba de expresar precisamente usted, Javier, en el sentido de que hay crisis en la formación de los periodistas y digamos que en general hay crisis en la formación de muchas profesiones en las universidades por varias razones. Yo diría que una de tantas es que los muchachos hoy consideran que la universidad ya no es un epicentro de formación porque ellos utilizan una serie de herramientas tecnológicas que a veces se adelantan en los temas que precisamente el profesor quiere exponer y entonces leen y creen que ya aprendieron y ya no ven en la universidad el epicentro de formación y eso también ha hecho que las universidades hoy, las instituciones de educación superior estén viviendo una crisis no fácil de superar, ¿cierto? No necesariamente financiera, una cosa lleva a la otra, por supuesto, pero, pero yo creo que es un oficio que tiene que replantearse en su formación desde las universidades y, y porque se está centrando mucho en, bueno, yo voy a, a cubrir un hecho que no necesariamente lo hago desde el lugar, sino que espero que me llegue el video, por ejemplo, y entonces, y entonces lo publico, pero a veces y casi siempre sin contexto. Yo no sé si es que los profesores no han entendido que es necesario insistir en las aulas de clase que, que hay que confrontar, que hay que verificar, que hay que buscar otras opciones en ese asunto tan complejo que es el tema de la verdad, porque sí o sí, el periodismo no tiene una sola verdad, ¿cierto? Siempre hay muchas verdades para todos los hechos que se presentan, que ocurren, que suceden, y entonces allí hay una crisis en la formación. Se publica a veces de manera rápida sin ir a buscar o a confrontar otras fuentes que puedan darnos más contexto de lo que está pasando en el mundo y particularmente frente a un hecho noticioso. Y Sí. eso a mí me parece delicado y complejo. Por Eusebio, sin embargo, voy a decirlo, aunque espero no suene pues irrespetuoso con ustedes, con usted, con Germán, con nuestros colegas, pero esa es la parte fácil, diría yo. El hecho de que hay que confrontar, pregunté aquí, pregunté allá. Esa es la parte fácil. Lo difícil está precisamente con la convicción de que hay un principio. Bueno, hay, para mí, que se han ampliado, por supuesto, con la experiencia, pero para mí, desde que era estudiante y empecé mi labor como no solamente profesional del periodismo, sino como docente, eran o son, más de otros, o son el de la verdad, el de la independencia y el del interés general. Y de una vez voy a decir, porque otros han venido a mi mente hoy como una obligación y a mi actuación permanente como periodista, como el de la humildad, por ejemplo, tiene que ser un principio, ¿no? Los periodistas humildes, los periodistas que tengan en cuenta, como lo decía Ryszard Kapuscinski, que tenemos que ser buenas personas para que, como también lo decía Javier Darío Restrepo, nuestra actividad esté siempre en la dimensión del otro, teniendo en cuenta una palabrita que se utiliza mucho en psicología, pero que nosotros la deberíamos trabajar todos los días, los periodistas, que es el de la empatía. Entonces, siempre nuestro trabajo en la dimensión del otro. Ryszard Kapuscinski, un destacado periodista polaco, ha expresado que para ser un buen periodista es necesario ser una buena persona. Entonces,
ahí es lo difícil, precisamente cuando yo quiero practicar este oficio nuestro en esa dimensión del otro. Y uno diría, pero ¿cómo así? Eso es más fácil, pero no, porque vemos hoy en día a Jorge Eusebio Medina, Javier Arboleda, Germán Mendoza, Oscar Mario Correa, José León Vasco y todos los que nos oyen y nos ven y nos leen. Hombre, somos lamentablemente unos profesionales que hemos creído que tenemos todo el poder y no respetamos la dignidad del otro. Eso ha hecho que incluso seamos capaces de desinformar, de manipular, de mentir. Y ahí está lo más grave de Jorge Eusebio. Ya con toda esta introducción lo dejo nuevamente a usted que es el invitado. Pero, hombre, hemos llegado a ese nivel y eso es lo más complicado, lo más aterrador. No solamente los medios, o perdón, los periodistas que vienen de la mano de la alternatividad digital, no, los profesionales de los medios masivos, tradicionales, hegemónicos que hemos conocido, que fueron nuestros modelos cuando éramos estudiantes y muy buena parte de nuestra actividad profesional, han llegado a esos niveles, incluso de ser capaces de desinformar y mentir por sesgos intencionados políticos y económicos. Eso es lo más grave de Jorge Eusebio. Así es. Es evidente, Roger, Germán, Javier y Oscar Mario, que de manera paulatina se está dando una pérdida de audiencia y de confianza en los medios tradicionales, que no responden necesariamente, hay que decirlo también así, a un relevo generacional, porque a veces se ha llegado a concluir que es que los de hoy son mejores que los de atrás, o que los de hace unos años, como lo somos, diría que todos los que estamos hablando acá, sino que hay unos factores, yo diría, más estructurales y profundos. Uno podría ser esa desconexión progresiva con las audiencias. Otro podría ser la repetición de agendas e informaciones poco diversas. Uno muy delicado a mi modo de ver, que es la confusión entre información y opinión. Hay un afán hoy en esas nuevas generaciones eh, de, de informar y al mismo tiempo opinar sobre los hechos, ¿cierto? Hay también, y ustedes lo evidencian con mucha frecuencia, un exceso, pero exceso en demasía de espectacularización de la noticia, y hay una percepción creciente de falta de independencia editorial, que lo acaban de señalar, Roger, y entonces eso ha hecho que, que tanto en la televisión como en la radio, como en la prensa, ¿cierto? Muchos contenidos dejaron de priorizar el contexto, la cercanía y la utilidad social de la información, y dejaron de pensar en la gente si se quiere, ¿cierto? Y bueno, eso está llevando a esa crisis que, que es lo que estamos aquí contando, pero yo creo que con ejercicios como el que ustedes hacen y como el que hacen otros colegas, digamos que ahí es donde reina el optimismo que nos lleva a decir que el periodismo no está muerto, y que aunque esté viviendo momentos tensos, vamos a salir adelante. El periodismo no ha muerto. El periodismo, otra vez la frase que me favor Oscar Mario, el periodismo no ha muerto, el periodismo, ojalá sea así, está a prueba, ojalá sea así, Jorge Eusebio. Bueno, un poquitico del evento de ahorita, Jorge Eusebio, el evento del Club de la Prensa de Medellín a propósito de la celebración del Día del Clásico del Periodista, 9 de febrero, que como usted lo dijo en su saludo, no importa el día que caiga, llueva, truene o relampaguee, a las 10 de la mañana, el 9 de febrero de cada año, el Club de la Prensa celebra con los colegas el Día del Periodista. Bueno,
El evento comenzará a las 10 de la mañana. Es bueno que los televidentes o quienes a esta hora nos escuchan lo sepan. Va a ser transmitido por nuestro canal regional Teleantioquia. Como siempre, como de costumbre, y como ha sido tradicional, lo vamos a llevar a cabo en la plazoleta de la Libertad. Es un evento que tiene, digamos, ese momento de la reflexión propia del ejercicio en una fecha como hoy, que tiene también la oportunidad de entregarle a 10 colegas el premio de periodismo Manuel de Socorro Rodríguez en 10 categorías. Y bueno, vamos a hacer también un homenaje póstumo a los colegas que fallecieron en el último año, entre otras una socia del Club de la Prensa, la compañera, la colega, la siempre reportera María Victoria Correa, que falleció en un hecho lamentable, triste, vil, cobarde, liderado por familiares de ella. Entonces también vamos a recordar a esos colegas que ya se fueron para la eternidad a disfrutar de otros ejercicios de la continuidad de la vida, creo yo. Y ahí está María Victoria, está el profesor, el maestro Ernesto Ochoa, que fue un columnista muy destacado en el periódico El Colombiano, y un colega que usted ha debido conocer, que conoció, Gustavo Velázquez. Digamos que esos son los tres periodistas que van a ser parte o cuyos nombres van a permanecer allí en, en la llama de la libertad, que es como el símbolo que identifica al Club de la Prensa de Medellín, Roger. Importantísimo. A ver, Germán, bien pues, que lo veo con ganas de hablar. Sí, con ganas de preguntarle a Jorge hace ratico. Jorge Eusebio, buenos días, gracias por acompañarnos. Feliz Día del Periodista. Yo quería volver un poquito a ese análisis que estábamos haciendo antes de hablar del acto de esta mañana. Es sobre el tema de la ética, el rigor, la credibilidad, cosas que eran muy importantes para nosotros en su época y que ahora vemos que parece que eso no importa, y aquí lo hemos discutido en varias oportunidades, porque los periodistas de algunos medios dicen cosas que no son ciertas, difaman, injurian muchas veces y simplemente después rectifican y parece que ya con eso se lavaron las manos y no pasa nada. A uno en su momento esas cosas le preocupaban, tener que rectificar una información era como lo peor que le podía pasar a uno, y ahora parece que eso no le importa a nadie. Claro, claro, Germán. Y traes a colación una situación que incluso me ocurrió a mí en uno de los medios tradicionales, si se quiere, cuando trabajaba allí, es cierto. Y es que en 4 o 5 ocasiones me llamaron, siendo yo el director del medio, a que tenía que rectificar unas informaciones que el medio había dado, no Jorge Eusebio, porque las habían tomado de las redes sociales. Entonces yo les dije, pero ¿por qué tengo que rectificar yo una noticia que yo no he dado? Que sí, que lo debes hacer, yo no lo hago, les dije, ¿cierto? Y eso es demasiado complejo, porque pues uno pone ahí a prueba la permanencia en un cargo, ¿cierto? Entonces yo diría, Germán, para concluirte, que en tiempos que también, y esa va a ser como la esencia de esa reflexión, ¿cierto? En tiempos de mentiras rápidas por ese tema de las redes sociales, es evidente que la ética tiene que ser y debe ser un ejercicio de rebeldía de nosotros como periodistas, ¿cierto? Y voy a decirlo así finalmente, ¿no? Informar con verdad es un acto de amor por la sociedad. Eso es lo que tenemos que hacer, y es a lo que vamos a invitar hoy con nuestra reflexión en el acto del Club de la Prensa de Medellín. Mire qué lindo eso. De verdad que suena como romántico. Informar con verdad es un acto de amor por la sociedad. Es lo que precisamente venía planteando yo ahorita cuando hablábamos de lo difícil. Lo otro es, hombre,
contraste puentes, bueno, yo contrasto puentes, hombre, rectifico, pues yo rectifico, aunque claramente, como usted lo ha dicho, también uno debe decir, hey, ¿y por qué? ¿Qué estoy diciendo mal? Si yo precisamente estoy esforzándome, he querido ser riguroso por no cometer los errores que la ligereza lleva a cometer a muchos. Y vuelvo al tema del amor, el acto de amor, al de la empatía y al de la dimensión del otro. El oficio siempre es la dimensión del otro. Hombre, es que yo no quiero hacerle daño a nadie. Es que esos delitos, que esto es gravísimo, esos delitos que están tipificados en nuestro Código Penal colombiano, el de la injuria y la calumnia, se suelen cometer por ligereza, pero a veces con dolo. Siente uno que muchas veces, ahorita lo decíamos, cuando se trata de los insultos y los ataques en esta polarización entre políticos, los periodistas lamentablemente, incluso con dolo, algunos periodistas, muchos periodistas están participando en ese juego, entonces se atreven a injuriar y a calumniar sin tener siquiera el fundamento que soporte desde el punto de vista de ese principio de la veracidad, esa afirmación, ¿no? Es que yo soy libre porque soy periodista, libre de expresar, libre de opinar. Entonces yo digo lo que me da la gana y eso no está, por supuesto, aceptado. Y una cosa bien grave que lo hemos venido por aquí diciendo en estos días, Jorge Eusebio, que lo retomamos con usted acá, lo decía Javier Darío Restrepo, hombre, hay gremios, y no estoy hablando de gremios muy cercanos, y tampoco voy a mencionar a ninguno en particular, pero hay gremios que creen que están por encima de la Constitución y de la ley. En su momento lo decía Javier Darío Restrepo, de la justicia, que creen que una tutela no los alcanza, una tutela que busca reivindicar el derecho fundamental al buen nombre, por ejemplo, a la honra, por ejemplo, a la imagen del otro, no que esa tutela para que rectifique no alcanza a muchos periodistas, porque ellos son libres de decir lo que les da la gana. Eso es aterrador, ¿no, Eusebio? Que le llegue a ese nivel. Así es, y me alegra mucho ver ahí el origen de este día, ¿no? El origen del Día del Periodista, el 9 de febrero, con Manuel de Socorro Rodríguez y su periódico La Bagatela, ¿cierto? No, yo por eso creo que si ustedes madrugan todos los días, Roger, Javier, Germán, Oscar Mario, a persistir y a insistir en este oficio y a hacer reflexiones como las que están haciendo, precisamente creo que es también por eso que este oficio del periodismo, por lo complejo y lo difícil y lo tenso que sea, va a seguir existiendo y vamos a seguir dando la pelea para que no desaparezca de la noche a la mañana. Así sucedan hechos como el del Washington Post, donde de manera reciente despidieron más de 300 periodistas. Es un hecho triste y lamentable que no ha sido allá, acaba de ocurrir en una cadena radial aquí en Colombia, ya había ocurrido en otra, el cierre de emisoras, que no es el fin de la radio tampoco, hay que decirlo. Entonces, en ese ejercicio de persistencia vamos a seguir y Así es. adelante, estoy seguro. Sí, señor. Muy bien. Un último comentario, Jorge Eusebio, que lo recordó mucho a usted porque hace el año pasado, creo que fue, lo invitamos a usted como presidente del Club de la Prensa a que tratara con nosotros un tema cuando se enfrentaron dos periodistas. Sí. Dos periodistas porque por oficio lo son. Uno, Néstor Morales, de una gran cadena y una gran emisora, a defender ese lugar hegemónico del periodismo masivo y tradicional versus Wally, quien ahorita, miren ustedes, eso es lo que habla de la militancia precisamente en el periodismo, que no debería ser. Wally va a aspirar al Senado de la República por el pacto histórico, pero en un contexto en el que se creía, según Néstor Morales, que estos pequeños medios alternativos no tienen realmente cuándo competir. Y es una de las, digamos, de las conversaciones que hemos tenido con más viralización, si se quiere, porque la gente participa. Entonces, un poco quería recordar esto para que también lo digamos, Jorge Eusebio Medina, Germán y Javier y Oscar,
Hombre, no son hoy ya, gracias a Dios lo digo, porque yo soy de ahí incluso de esa camada, no son ya los medios tradicionales los que tienen, entre comillas, el poder. Los medios que vienen y los periodistas que vienen, o muchos de oficio, que vienen en la alternatividad digital, tienen el poder hoy en día y eso es bueno. Eso me parece a mí, no obstante que se degrade mucho el oficio, pero al fin y al cabo, menos mal, se tiene esa posibilidad. ¿No cree usted, Jorge Eusebio? Sí, así es. Incluso, Roger, sí, yo recuerdo mucho esa experiencia, porque luego tú subiste ese video a redes y era un asunto que yo no quería que ocurriera, pero bueno, está bien, no está mal. Eh, pero, pero yo agregaría, a mí no me gusta, lo digo con toda sinceridad, a mí no me gusta que personajes utilicen los medios para luego, digamos que se vuelvan candidatos y aspirantes a cargos de elección popular, ¿cierto? No es de lo que más me fascine, porque ese sí es un verdadero uso del medio con otros fines, pero en ese momento cuando opinamos del menosprecio de un periodista por otro periodista, porque bueno, si mal no estoy, el otro era colega, pues colega, pero yo diría al final que, que quien menosprecia al otro también lo que está haciendo es confesar su propia pequeñez, entonces dejemos la cosa así. Jorge, antes de despedirlos, yo sí quisiera también aprovecharlo usted como un periodista de vieja data. Recordemos que compartimos durante muchos años sala de redacción en un momento muy crítico para la ciudad, que es lo que se denominó el narcoterrorismo y todo lo que pasó con Pablo Escobar, que me hiciera un poco el símil, la comparación. Yo digo que no es que este periodismo que se hace hoy sea mejor que el que hacíamos antes, pero es totalmente diferente porque había una gran diferencia, y valga la redundancia, y es que éramos amantes de la reportería. Recuerde lo que Claro, dijo Ryszard Kapuscinski: el oficio memorable del periodismo, del periodista, es la reportería. sí, Nosotros éramos amantes de la reportería, éramos, si se quiere, casi que un mandamiento del periodista era ir a la fuente, ir a los hechos, al lugar de los acontecimientos. Eso obviamente se ha perdido mucho, pero entonces quisiéramos que nos hiciera esa comparación. ¿Usted cómo ve ese periodismo que hacíamos antes, como se ve hoy? Y una uñapita es el tema de la inteligencia artificial. Recordemos lo que pasó, por ejemplo, con El Espectador el año pasado. sí, sí, sí. Pues Javier, yo creo que tú lo dijiste como hay que decirlo, ¿cierto? Nosotros somos de una generación muy hermosa, muy exigente, ¿cierto? Aquella que nos llevaba a hacer un periodismo de calle, libreta en mano, que vuelvo e insisto, contrastábamos, verificábamos, respondíamos por cada palabra que firmábamos, si se quiere. Hoy, o sea, en resumen, en esos momentos, porque no había redes, porque no había esa tecnología que hoy existe, ¿cierto? La noticia, si se quiere, y eso también lo voy a decir ahorita, Javier, se cocinaba, si se quiere, a fuego lento, ¿cierto? Hoy lo que ocurre es con algunos colegas, yo no voy a decir que con todos, con los famosos influencers a los que tú mencionas. Hoy lo que ocurre es que todo corre, todo grita, todo se publica en el primer momento sin saber si la noticia es cierta o es mentiras. Y bueno, para concluir entonces, no todo lo que se hace hoy es periodismo, ¿cierto? Entonces, por eso la necesidad de que existan medios como el de ustedes, por eso la necesidad de que existan un montón de medios independientes, pequeños, con dificultades económicas, que sobresalen, que luchan, que persisten y que avanzan en la consolidación
de un buen ejercicio de periodismo, lamentable que yo lo diga así también, no debería decirlo, consolidación con tantos años de ejercicio, pero consolidación en un momento en que efectivamente estamos viendo la crisis por lo que está pasando, no necesariamente por la tecnología, sino porque algo está pasando, algo está ocurriendo que nos está llevando a caer en esas trampas del oficio de decir lo primero que Sí, señor. se nos ocurre. Sí. Sí, señor. Enseguida conversaremos con Zoila Isabel Carvajal, ella es la directora ejecutiva del Círculo de Periodistas y Comunicadores de Antioquia, CIPA, precisamente sobre ese tema de la influencia de la tecnología y específicamente de la inteligencia artificial. Bueno, pero en todo caso, seguiremos siendo, como lo dijo el Papa Francisco en su momento, seguiremos siendo buenos periodistas quienes le pongamos humanidad a nuestro oficio, porque claro que tenemos que utilizar la herramienta que nos da la tecnología. ¿Qué tal? Para lo muestra este botón, estamos saliendo por el canal.co y por Facebook y por YouTube y salimos por todas las redes que nos da precisamente como oportunidad la tecnología, pero no se puede perder el humanismo y siempre, voy a insistir en ello, siempre un oficio en la dimensión del otro, eso hace la diferencia, pensando en el otro, en el interés general como principio básico, muy juntos, muy unido al principio básico de la verdad. Jorge Eusebio Medina, presidente del Club de la Prensa de Medellín, gracias por habernos acompañado hoy, lo seguiremos molestando siempre y le agradecemos además que siga sacando adelante esa corporación que se llama Club de la Prensa de Medellín. Muchas gracias, Jorge Eusebio, mucha suerte les deseamos en la entrega de los premios Manuel del Socorro Rodríguez este 9 de febrero a las 10 de la mañana en, ¿cómo se llama? En la Plaza de la Libertad, es que se llama. Muchas gracias, Roger, y mucha suerte. Bueno, yo diría finalmente, Roger, Javier, Germán, Oscar, que es algo que tú acabas de mencionar, ¿cierto? Hay que aprender a ser razonable, ¿cierto? Ese ejercicio nos debe llevar a entender al otro en medio de las diferencias, ¿cierto? Cuando informamos, lo uno y lo otro nos llevan a ser éticos. Y todo eso junto nos enseña y nos conduce y nos lleva a hacer un periodismo más humano y al final eso es lo que va a permitir que se genere confianza como lo acabas de decir, con esas audiencias que requieren un periodismo más humano precisamente para hacer de esta sociedad una sociedad no más perfecta, pero sí una sociedad más crítica. Que tengan un bonito día, feliz día del periodista y bueno, el llamado a los antioqueños, a los colombianos, a que acompañemos a las personas que hoy están viviendo momentos difíciles con el tema de la temporada de lluvia, ¿no? Sí, señor. Persistamos en eso también porque vale la pena que no abandonemos a esas personas que hoy están viviendo momentos de desolación y de amargura. Entonces, por favor, ayudemos a través de una entidad como Presente Corporación, aquello que creo que es una manera, pero hay otras. Sí, claro. Que fue Antioquia Presente, ¿cierto? Que tengan un lindo día, hombre. Felicidades. Gracias, felicidades. De hecho, tendremos ahorita más adelante entrevista, por ejemplo, son muchas las entidades que están trabajando sobre ese tema de los lamentables damnificados en Córdoba, en el norte de Antioquia, en Urabá, con el Comité Distrital de Veteranos y a través de ellos, por supuesto, el llamado, como lo hace Jorge Eusebio Medina, a la solidaridad, porque el servicio, ese es uno de los propósitos bien importantes del periodismo. Cuando uno le pone en la dimensión del otro, no puede faltar esa palabra, servicio. Y por supuesto, como él lo dice, Jorge Eusebio, nosotros también ahorita más adelantico trataremos el tema. Estamos en egoístas, estamos arrancando nosotros mismos porque hoy es un día muy importante para la reflexión sobre este oficio nuestro, que no se queda en nosotros. En la medida en que reflexionemos sobre él, vamos a la dimensión del otro. Entonces ahí dejamos de ser egoístas.